quisiéramos hacer un llamado a uno de los temas que nos parece que es realmente crítico e importante, que es el desafío de crecimiento que tiene el país en el 2024. El crecimiento ha sido constante en múltiples, podemos decir, en muchos años del desarrollo económico del país. Tenemos un contexto de desaceleración que lo hace mucho más visible y que obliga a hacer un análisis mucho más detallado de las cifras, como también de cuál puede ser ese resultado en los próximos 12 meses para lograr continuar con ese crecimiento. Entonces, si les parece, yo voy a sobre cómo estamos viendo desde la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia ese desafío de crecimiento, y podemos a partir de ahí abrir una conversación si están de acuerdo. Lo primero es que no podemos quedarnos contentos con un crecimiento entre el 1.5 y el 1.9. ¿Por qué? Porque no es suficiente. No es suficiente para poder resolver los retos y las brechas sociales. Sabemos que se viene avanzando, porque sí hay avances en el país a nivel de crecimiento y a nivel de desarrollo social y bienestar. Sin embargo, este año, como sabemos, va a ser un año de desaceleración. A nivel internacional va a ser un año frágil económicamente hablando, donde independientemente de una mejora en los índices relacionados con la inflación, sigue siendo alta. Y adicionalmente, las crisis a nivel internacional que han llevado a problemas en logística, a reducción de materias de proveeduría, a temas que aumentan definitivamente los costos en Colombia, se van a mantener. Entonces, efectivamente estamos en un contexto de desaceleración que hay que mirar con más detalle ese proceso de crecimiento, y que al mismo tiempo no va a ser suficiente para poder generar un beneficio o reducir las brechas sociales que tiene el país. Y eso, pues, por supuesto, genera unas preocupaciones enormes. ¿Qué estamos viendo? Entonces, para mirar en el tema de desaceleración, estamos viendo que a pesar de que tenemos unas cifras y una tasa de desempleo de un dígito a noviembre del 9%, que la inflación ha disminuido a 9.28%, sigue siendo alta, que en promedio podemos tener una tasa de cambio de 3.900, fluctúa constantemente, y al mismo tiempo que el turismo crece a un 32%, hay variables que incitan a hacer un zoom a cada uno de ellos para mostrar en el contexto de esa aceleración cómo se ven cada una de ellas. Hoy estamos viendo que efectivamente la incertidumbre, el enfriamiento de la demanda, la baja inversión, la volatilidad de los mercados y el aumento de la seguridad en el territorio nacional, porque no son en algunas ciudades, en el territorio nacional, están generando un freno al crecimiento. Y si a eso le sumamos algunas sombras que se ven ya en las perspectivas, como es el fenómeno del niño, como es toda la parte de la incidencia en los costos de servicios públicos, las expectativas de un nuevo reajuste en los peajes, del diésel, una nueva reforma tributaria que ya se puso sobre la mesa, hacen que genere aún mayor freno a través de esa incertidumbre que genera cada una de estas acciones. Y en ese sentido, tenemos que mirar qué genera el crecimiento del país. Y el crecimiento del país lo genera un 80% el consumo de los hogares, un 20% lo genera la inversión y los ingresos de balanza comercial. Entonces estamos viendo que ese 80% del crecimiento que se da por el consumo de los hogares tiene unas variables que adicionalmente presentan un tema de desaceleración. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas variables? El 64% es el salario, las rentas y los subsidios. El 27% es el crédito. Y el 4% son las remesas. Entonces empecemos a mirar de ese 80% cómo está la perspectiva para el 2024. Tenemos salario, subsidios y renta. El salario, si bien se está viendo una disminución del desempleo que está en un porcentaje de un dígito del 9%, las perspectivas son diferentes. ¿Por qué? Porque hay que analizarlo desde el punto de vista del nunca puedo poner. Gracias. Desestacionalización. Eso. No puedo con la palabra.
desde ese punto de vista, que desde agosto viene en crecimiento, no en decrecimiento, sino en crecimiento. Y eso nos lleva a decir que la generación de empleo puede haber tocado un techo y su crecimiento va a ser lento. ¿Eso qué implica? Que ese 84% de la generación de empleo formal, que es a través del sector privado, pues presenta una desaceleración. Solamente 1.6 millones de empleos está generado por el Estado, lo cual implica que a pesar de que hay un crecimiento del empleo formal por parte del empleado, no es suficiente solamente esa generación de empleo formal. Estamos viendo también que los subsidios, que si bien son relevantes e importantes, y este gobierno ha establecido mayor subsidio para las personas en pobreza extrema o pobreza monetaria o vulnerables, de acuerdo a FEDesarrollo, 1/3 de los subsidios no llegan a las personas adecuadas. Entonces, ahí también hay un tema importante. Y si vemos el crédito hoy en día ha decrecido principalmente por la tasa de interés que ha desacelerado esa demanda, porque hoy en día el costo del dinero es muy alto y sigue siendo muy alto. Entonces, las variables del consumo están hoy en día presentando un freno y una desaceleración. La otra variable importante del consumo o del crecimiento es la inversión. ¿Y qué estamos viendo en la inversión? Estamos viendo una inversión pública que no ha sido la esperada, de hecho ha disminuido de una forma importante. También estamos viendo una inversión pública que hoy en día, si bien ha venido presentándose en las acciones que generan un proceso de crecimiento como es la infraestructura y la vivienda, se ha disminuido o no se ha presentado aún, y estamos viendo una inversión privada basada en la inversión de las fuentes no solamente extranjeras, sino también las nacionales, en los bienes de capital de crecimiento importante del 33%, que genera pues obviamente una preocupación grande, porque lo que sí es cierto es que para generar crecimiento se necesita a corto plazo el gasto y a largo plazo la inversión. Y si no tenemos a corto plazo esas acciones que permitan ese consumo y a largo plazo las acciones que permitan esa inversión, pues efectivamente el crecimiento no va a ser el necesario para poder cubrir las necesidades del país. Por eso desde la Cámara Colomboamericana estamos haciendo un llamado a través de 4 propuestas importantes para lograr que se trabaje en ese desafío de crecimiento a través de la generación de consumo y a través de la generación de inversión. Un punto importante dentro de todas estas variables es que esta mañana salió el resultado de la inversión extranjera directa. Como mencionaba, la inversión es indispensable para el desarrollo no solamente a corto, sino sobre todo los cimientos de largo plazo. Y lo que estamos viendo es que la inversión de bienes de capital se ha disminuido un 33%. Y la inversión extranjera, cuando uno lo mira y analiza por la balanza de pagos, en los últimos, el tercer trimestre, presenta un decrecimiento del 2.2%. ¿Por qué les hago esta anotación? Porque si bien a través de la balanza comercial se ve un crecimiento del 16% en el 2023, la balanza comercial involucra y registra todos los ingresos nacionales, de empresas nacionales, empresas internacionales, reinversión y todos los ingresos de capital al país. La balanza de pagos hace un registro solamente de los ingresos de las empresas extranjeras. Entonces es mucho más certero cuando hablamos de balanza de pagos para establecer la inversión extranjera directa que la balanza comercial. Además, porque se puede ver en la balanza comercial que parte de esos recursos puede ser ingresos de empresas nacionales que tienen afuera o de empresas internacionales para el pago de los impuestos, porque este año se paga un proceso de impuesto mayor, con unos resultados en el 2023 que pueden haber sido no suficientes. Entonces, también hay un tema importante dentro de esos registros, balanza comercial, balanza de pagos a tener en cuenta para mirar el resultado de la inversión extranjera directa. Nosotros hemos hecho un resultado de un análisis basado en la balanza de pagos, donde vemos que efectivamente hay un decrecimiento del 2.2%
en el acumulado del último trimestre del 2023 que, por ejemplo, la inversión de Estados Unidos, a diferencia de los demás, presenta un crecimiento del 18% por balanza de pagos. Entonces, sí hay unas variables importantes que hay que tener en cuenta, porque no solamente es mencionar una connotación específica basada, sino que hay que analizar los registros diferentes para poder tener una claridad sobre cómo se puede dar ese crecimiento. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros estamos trabajando y haciendo para lograr que se dé un mayor crecimiento a través de fomentar el consumo y de fomentar la inversión? Como mencionábamos, el consumo se fomenta con salario, con empleo. Se necesita generar empleo. Por eso la propuesta de la Cámara Colomboamericana es hacer un trabajo público-privado a nivel nacional para generar 500.000 empleos, que sabemos que lo podemos lograr en los próximos 2 años y medio si trabajamos conjuntamente. ¿Qué se requiere? Y ahí viene parte del tema. Uno, desde la Cámara Colomboamericana tenemos una plataforma que en los últimos 8 meses logramos generar 7.423 empleos formal, solos la Cámara Colomboamericana con aliados de las cajas de compensación y los empresarios de la Cámara. 850 empresas se unieron a este programa para generar esos 7.423 empleos. ¿Qué hicimos? Partiendo de la vacante, empezamos a buscar el perfil de los jóvenes, porque está enfocado a jóvenes vulnerables. Empezamos a enfocar cuáles eran los perfiles de la vacante para poder encontrar los jóvenes. Tuvimos 23.000 jóvenes que se inscribieron en la plataforma en 4 ciudades. Generamos, a partir de esos perfiles de las vacantes y el perfil de los jóvenes, la capacitación pertinente técnica que permitiera llevar a esos jóvenes a tener un empleo. Y ese match logramos hacerlo y en 8 meses generamos 7.423 empleos. 4.093 de ellos bilingües. ¿Bilingüe en qué sentido? Bilingüe en que pueden tener una conversación pertinente de acuerdo a la vacante que están cubriendo. O sea, un bilingüe técnico que les permita a ellos no solamente tener un mejor salario, sino también la posibilidad de escalar en su formación a nivel nacional. Entonces, sabemos que se puede hacer. Sabemos que tenemos las capacidades para poder trabajar mancomunadamente a nivel nacional, pero definitivamente sí se necesita un trabajo mancomunado público-privado donde se tenga la competencia del gobierno nacional y del sector privado, donde se pueda hacer en las regiones, todas las regiones del país, una acción conjunta. Para eso, adicionalmente, se necesita generar que nos permitan tener una política pública de generación de empleo formal que dé las herramientas para que crezca esa generación de empleo formal, con modalidades de empleos adaptadas al mercado laboral, flexibilidad laboral, con acciones que no disminuyan la viabilidad del tejido empresarial, aumentando los costos, porque ustedes saben que parte de la problemática que hoy se tienen es que la inflación no solamente se da por demanda, se da también por costos, y los costos están haciendo una presión importante en las empresas. Coordinación entre la oferta y la demanda, todo el tema de productividad y capacitación también es importante y por eso debe de ser un trabajo público-privado para poderlo desarrollar. Esa es una primera propuesta que hacemos desde la Cámara Colomboamericana. Una segunda propuesta es cómo recuperar la confianza para reactivar la inversión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y recuperar el grado de inversión de BBB-. Hoy estamos en W+, que fue disminuida, y necesitamos hacer un esfuerzo para lograrlo hacer. ¿Cómo lo logramos hacer? También trabajo público-privado, donde se trabaje, uno, en subsidios orientados a generar eficiencia y calidad del gasto. Y eso es a través de una inversión productiva, que permita prender las locomotoras nuevamente de forma importante, locomotora de infraestructura, locomotora de vivienda, y eso haga una derrama en el país para generar ese interés. Que hagamos un trabajo estratégico de atracción de inversión extranjera a través de la política de reindustrialización que está hoy en día, pero que se incluya sectores como petróleo y el tema de minerales críticos.
Tenemos turismo y tenemos agricultura ya incluido, pero nosotros hacemos un llamado a que Colombia necesita reactivar esa atracción de petróleo, porque tenemos oportunidades que nos dan unos beneficios importantes en el país y que hoy en día, como lo ha mencionado la CEPAL, los mayores anuncios de inversión están relacionados con petróleo, minería y gas en Latinoamérica. Insistimos en que se debe de reevaluar esa posición. ¿Por qué? La inversión extranjera directa a nivel internacional en los últimos 20 años, el 15%, entre el 15 y el 20%, y oscila dependiendo de los años, ha sido a petróleo, minería y gas. Hoy en día, más que nunca, sigue siendo vigente el petróleo en las necesidades de todos los países. Y se está viendo que con las confrontaciones que se están dando en Ucrania, en Israel con Palestina y en otros países, el petróleo sigue siendo un requerimiento a nivel internacional. Y Colombia es un país que requiere crecer por encima del 1.9% que tenemos hoy en día, entre el 1.5 y el 1.9. ¿Quién nos va a dar esos recursos para poder crecer? Hidrocarburos. Tenemos la oportunidad. ¿Que tenemos que hacer la transición energética? En eso no hay duda alguna. Pero no podemos hacer la transición energética justa y segura sin seguir generando los recursos financieros que le da hidrocarburos al país, que son recursos que van hacia bienestar, hacia la reducción de brechas sociales y hacia un mejoramiento y crecimiento del país. Entonces, es indispensable reevaluar esa posición, definitivamente, porque es un sector indispensable para Colombia, donde hay oportunidades y donde, vuelvo y digo, como lo ha dicho la CEPAL, los mayores anuncios de inversión están en petróleo, minería y gas. Se puede trabajar complementariamente entre las dos variables. El sector agrícola, la Cámara Colomboamericana ha hecho un estudio donde demuestra que podemos crecer las exportaciones del sector agrícola un 250% si trabajamos mancomunadamente entre sector público y privado, ayudando al microempresario, al agricultor pequeño, a lograr tener un producto competitivo que genere productividad para poder llegar al mercado de Estados Unidos. Hay unas oportunidades enormes en diferentes aspectos en todos los departamentos de Estados Unidos en el sector agrícola. Y en el sector de turismo, pues ustedes están viendo un crecimiento del 32%, donde uno puede entrar a debatir las cifras, porque definitivamente la contabilización de las cifras cambió y a nosotros desde la Cámara nos gusta mirar exclusivamente los extranjeros, no el ingreso de venezolanos y no el ingreso de colombianos residentes en el exterior. Nos gusta mirar es los extranjeros realmente que ingresaron a Colombia y lo que estamos viendo es que sí hay una oportunidad por tasa de cambio, porque Colombia es un país que tiene grandes experiencias, pero que hay unas limitaciones importantes. La seguridad es una limitación que cada vez más hace una injerencia. Acordémonos que la variable número uno para atraer la inversión y para atraer turistas es la seguridad por encima de cualquier otra cosa. Y estamos viendo el deterioro de la seguridad a nivel nacional y al mismo tiempo el desarrollo de infraestructura consistente, tanto aérea como física, como también las infraestructuras y las normas de calidad del país que hagan una confianza y que adicionalmente estemos haciendo una injerencia en lo que está buscando el turista a nivel internacional cada vez más, y es cómo yo hago un turismo que le aporte a las comunidades y sea sostenible. Entonces, ahí tenemos que hacer un llamado también a ese enfoque de la política de reindustrialización con las variables requeridas para lograr aumentar esa inversión. El tema, dentro de las propuestas relacionadas con inversión, también es atención al cuello de botella en tramitología. Se han aumentado los cambios en las reglas de juego y en las diferentes resoluciones como decretos que se han venido gestionando a nivel nacional, han aumentado la tramitología en el país y adicionalmente las interpretaciones de las reglas de juego que hacen una injerencia al desarrollo del tejido empresarial. Y en ese sentido, pues tenemos que volver nuevamente a buscar reducir esas tramitologías. ¿Qué más? Creo que es abarcado.
No, esa es la segunda propuesta. La tercera propuesta está relacionada con el consumo de los hogares que esté apalancado en la generación de productividad para el desarrollo empresarial. Necesitamos que tengamos más empleo formal y para eso, pues obviamente tenemos un programa de generar 500 millones de empleos formales. Al mismo tiempo, para lograr esos 500.000, necesitamos que las empresas sean cada vez más productivas y que las empresas tengan cada vez más un resultado positivo de sus procesos de desarrollo de producto. Colombia es un país de microempresarios. El 98% de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas empresas. Y lo que uno ve es que hay un desfase entre la definición de el empresariado y lo que el empresariado puede lograr versus las necesidades que el gobierno exige para ser formal. Entonces, parte de ese proceso es cómo logramos que cada vez más estas microempresas tengan herramientas para ser competitivas y que ese microempresario que hoy en día duras penas puede lograr cubrir los gastos de su empresa, que a veces no tiene la capacidad de pagar sus aportes sociales porque no les da ese negocio, lo puede hacer y lo puede hacer formalmente. Entonces, para lograrlo, creemos que lo primero es cómo reducir los costos de producción y generar mayor productividad. Y eso se logra con una intervención dentro de la empresa que le ayuda a ese microempresario a generar la productividad. ¿Intervención en qué? Por ejemplo, nosotros hemos visto que hacer un proceso con los empresarios para mirar la eficiencia en sus procesos de uso de energía, en sus procesos logísticos, sus procesos productivos, reducen sustancialmente los costos y no es una injerencia mayor la que se debe hacer para lograr un resultado positivo. Al mismo tiempo, procesos tecnológicos de calidad, de recurso humano, que les permita hacer una productividad que les lleve a esa internacionalización es indispensable. Otro punto importante es cómo bajar la tasa de interés. Lo estamos diciendo de múltiple formas y lo han dicho muchos otros gremios en este sentido y hay que mirarlo desde el punto de vista del costo. Hoy en día el costo del dinero es muy alto y no permite un consumo, pero tampoco permite que las empresas puedan tener un crédito para poder mejorar su proceso productivo. ¿Cómo logramos que las materias primas sean posibles de adquirir? Estamos viendo que se han aumentado los costos de las materias primas como también de múltiples productos intermedios para poder procesarlos en Colombia para generar un proceso final alto por temas como la logística, temas como las crisis internacionales que han llevado a un incremento en las materias primas, pero también la tasa de cambio. Y por eso proponemos desde la Cámara que se haga un ejercicio de reducción de aranceles en aquellas materias primas que no se producen en Colombia o que son insuficientes para lograr reducir estos costos de transformación para las empresas a nivel de producción nacional. Y un último es atender los retos de la inflación de la economía, progresividad en el aumento del diésel, otorgar seguros agropecuarios para no desincentivar la producción, acompañamiento financiero y técnico, aterrizar el plan de transición energética, desindexación del salario mínimo por productos y servicios que se incrementen y que puedan generar mayor inflación, reducción de aranceles en materias primas que lo estaba mencionando anteriormente y reactivar las locomotoras. Estas son como las 3 grandes propuestas que hemos venido poniendo en blanco y negro para presentar, para que pidamos una ayuda a los medios de comunicación en divulgar y una en especial que de hecho es como un llamado a que todos nos unamos a la generación de empleo. Creemos que esa primera propuesta de generar los 500.000 empleos va a llevar a regenerar un crecimiento del país y sobre todo a dar oportunidades a jóvenes vulnerables que en vez de entrar a un proceso que les permita un mayor ingreso a través de las acciones ilegales, que se pueda dar a través de un empleo formal.